Besiata Ishmael, estuvimos viendo sobre el principio número 7. ¿Qué es lo que vimos? Yo creo con fe completa que la profecía de Moshe Rabenu, Alaba Shalom, es verdadera y que él es el padre de los profetas, de los que lo antecedieron y los que lo precedieron. Nosotros ya vimos que Moshe Rabenu tiene un grado de profecía especial que no tienen los demás profetas. Y ahora vamos a tratar de ver algo que es muy fuerte. Por un lado, nosotros ya enfatizamos la claridad de lo que es una claridad maravillosa que aparece en esa fuerza que se llama profecía. La profecía es algo sin duda, que no tiene dudas y que no necesita ninguna prueba. No hay como probar una profecía. Y en el principio anterior, en el sexto, que dice el sexto, ¿quién se acuerda que dice el sexto? Yo no me acuerdo, pero tengo el libro conmigo, así que tengo ventaja. Yo creo con fe completa que todas las palabras de profecía son verdaderas. Ahí nosotros catalogamos lo que es una profecía. La profecía es algo que está por encima de lo que nosotros podemos llegar a captar o entender. ¿Por qué? Porque no somos profetas. Y dijimos que no había lugar, que cuando algo es una profecía, así dijo el Rambam, cuando algo es profecía, no tiene ninguna duda. Y si nosotros queremos probar lo que es una profecía, sería como tratar de meter todo el mar en un pequeño vaso. Esto es una prueba. ¿Por qué? Porque todas las pruebas, o sea, probar al profeta es cero, es como un cero frente a la claridad. La claridad por sí mismo es lo que me prueba la profecía. Y hace falta solamente investigar ante lo que puede ser una profecía, si realmente es una profecía o no. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Cuando nosotros descubrimos que es una profecía, ahí no hay lugar a ninguna duda, a ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque esta es la claridad de Hashem. La profecía es la palabra de Hashem. Y nosotros podemos preguntar a la palabra de Hashem, seguro que no. Por otra parte, también dijimos que la profecía funciona de acuerdo a un sistema muy especial, donde el profeta se sale de su condición normal, al punto que lo llamamos loco al profeta. ¿Por qué? Lo vemos que no está no puede controlar su propia persona cuando está recibiendo la profecía. Y también dijimos que cada profeta puede explicar su profecía, la misma profecía. Si dos profetas reciben la misma profecía, ellos la van a explicar diferente. La pregunta, ¿cuál es? Si nosotros decimos que la profecía es algo clarísimo, la palabra de Hashem, ¿cómo puede ser que se explique de forma distinta? Es como una contradicción. Y esto es lo que vamos a tratar de entender hoy. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la claridad si dos profetas me van a explicar la misma profecía de forma diferente? Dijimos que con Moshe Rabenu no tenemos el problema, porque Moshe Rabenu recibe la profecía de forma muy especial, de una forma que no la reciben los demás profetas. Moshe Rabenu recibe la profecía estando en su integridad física, en su integridad. Él no pierde su control. El control sobre su cuerpo, sobre su mente, no lo pierde. Los demás profetas sí.
Por eso la explicación de Moshe Rabbeinu de la profecía es una explicación única, una explicación que no tiene ninguna duda, ninguna duda. Ahora, nosotros vamos a tratar de descubrir este punto tan importante. Y esto va a ser un fundamento para toda la Torá. ¿Cómo dos profetas pueden explicar diferente la misma profecía? Para eso vamos a explicar unas cositas que algunos conocemos, o tal vez algunas cositas que en alguna otra oportunidad dijimos. Cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, tenía una finalidad específica. Akadosh Baruj Hu crea muchos mundos, uno sobre otro, cosa que tampoco entendemos. Y su finalidad es llegar a un punto muy bajo. Un punto muy bajo, vamos a decir, dentro de sus mundos, todos mundos con mucha elevación, pero está buscando dentro de esa elevación el punto más bajo, donde lo encuentra, donde lo trae, aquí. En este mundo es el mundo más bajo de todos los mundos que existen, que Hashem creó. Y no vamos a decir que es una cosa negativa nuestro mundo, no, porque Hashem no nos va a poner en un mundo que es algo negativo, pero es el más pequeño de todos sus mundos y está en la categoría, en el escalón más bajo, vamos a decir. Es decir, bueno, lo repito acá con otras palabras, una categoría muy, muy, muy baja y, por supuesto, este es nuestro mundo. La finalidad es que dentro de este mundo tan lejano, de alguna manera podemos decir, tan lejano del nivel de elevación que tienen los otros mundos y el nivel de elevación donde digamos que es el santuario de Hashem, o vamos a decir el trono celestial de Hashem, que es en un lugar mucho súper elevado. Nosotros que estamos justamente en el lugar más alejado de todos los niveles de espiritualidad, en este mundo tan oscuro, nosotros tenemos que descubrir cómo relacionarnos y acercarnos a Hashem Yitbaraj. Esta es la finalidad de la creación. ¿Por qué? Porque desde mundos que son más elevados y más superiores, tal vez sea más fácil llegar a Hashem. Pero desde este mundo tan bajo, es más difícil. Y Hashem quiere que nosotros logremos eso. Y como nosotros entendemos que la cima, la grandeza de la persona va a ser conseguir tener una relación con Hashem, la misma cosa, si se puede llegar a describir de esta manera, la misma cosa, vamos a decir, la cima de la grandeza de Hashem, metafóricamente, va a ser hacer relación con nosotros, relacionarnos con nosotros que somos tan bajos para comparar con todas las demás creaciones de los mundos de Hashem, ángeles y otras cosas que habrá en los mundos, o diferentes clases de ángeles. Todo eso, con todo eso, Hashem tiene la grandeza, de hecho sí lo dijimos en una oportunidad, para descender hasta nuestro nivel y relacionarse con nosotros. El versículo dice que Gabou Shamaim Baaretz, porque son muy elevados los cielos y la tierra. Y
Ken Gabou Darje Midrahim U Mahashabotai Mahashbotehem. Así como son mis caminos son muy elevados respecto a vuestros caminos, y mis pensamientos respecto a vuestros pensamientos. Esto lo trae el profeta Yeshayahu, por supuesto, en nombre de Hashem, hablando con la palabra de Hashem. Los ángeles están más cerca de Hashem, están más, no sabemos dónde están, para nosotros están también lejos. Todos los mundos están más cerca de Hashem y lo máximo de alejamiento somos nosotros, las personas. Las personas, nosotros somos polvo de la tierra. Y esto es el máximo alejamiento de lo que es la espiritualidad y la santidad. Nosotros somos un pedazo de materia. Estos somos nosotros. O, dicho en forma menos elegante, un cacho de carne. Así. Cacho, así dicen en otros países. No, un pedazo, un cacho así. Es muy argentino, un cacho de carne. Y esto tanto en calidad como en realidad estamos lo más alejados. Y de Akadosh Baruj Hu, que es uno y que está por encima de todas las cosas, nosotros somos solamente materia. Así de simple. Así, lo simple que puede ser. Como dijimos, un pedazo de carne, eso somos. Nada más. Desde luego que no estamos hablando de los animales. ¿Por qué? Porque los animales no entran en esta descripción. ¿Por qué? Porque a los animales Hashem no les pide nada. Hashem les pide que sean nuestros sirvientes, nada más. Cuando Hashem crea al hombre, dice que él va a gobernar sobre todos los animales, sobre todas las fieras, sobre todos los peces, sobre todas las aves. Quiere decir que son nuestros sirvientes. A veces nosotros vemos que los animales se portan mal con nosotros. ¿Por qué? Lo dijimos muchas veces. ¿Por qué los animales se portan mal con nosotros? A veces un animal ataca a una persona. Normalmente, cuando Hashem crea el mundo, Hashem dice que los animales van a sentir temor a las personas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque las personas tenemos la imagen de Hashem. Y entonces los animales tienen temor a esa imagen, a esa semejanza a Hashem. Pero cuando perdemos la semejanza a Hashem por X motivos, ahí es cuando el animal no nos tiene miedo. De eso hay muchos relatos sobre Rabbi Heskel Levinstein. Falleció hace tal vez, no sé cuántos, 70, 80 años habrá fallecido. Y cuando es muy sabido que la Yeshivat Mir, es muy sabido que el emperador Nicolai, él construyó un tren, un transiberiano. Una locura en esa época, en los años 30, 40, construir un tren que vaya desde Alemania hasta, o de Europa, hasta Shanghái, que cruce todo Siberia. No trabajó, murió tanta gente trabajando en condiciones inhumanas ahí en Siberia, con temperaturas 50 grados bajo cero. Y hicieron el tren. ¿Para qué? Nadie sabía para qué. Después supimos para qué. El holocausto. ¿Ah? Con el holocausto. Para que la Yeshivat Mir Se salvaron. escape de Polonia y llegue a Shanghái. Muchos no quisieron subir al tren, pensaban que era un viaje hacia la muerte, y los que no subieron murieron en Alemania. Los que subieron llegaron a Shanghái, se encontraron en Shanghái con una sinagoga que construyó un judío loco, pero no hay otra explicación, en Shanghái, en la zona industrial de Shanghái, en la zona comercial de Shanghái, no en la ciudad.
construyó un Betagneset que tenía, no me acuerdo exactamente el número, pero era el número exacto de gente que viajó en el tren. Cada uno tenía una silla para sentarse. Lo único que le faltaban eran los stender. En la yeshiva se usan stender, ¿no es cierto? Una especie de tabla de madera que es un poquito más alta que una mesa, que está inclinadita para apoyar un libro. Y eso no tenían. Pero encargaron a un carpintero y en unos días le explicaron qué era lo que necesitaban, no sé en qué idioma, y hizo. Y hay fotos. Yo tengo una foto, no la tengo aquí, después se la voy a mandar, pero una foto donde se ve toda la gente sentados con sus extender estudiando. Ahí. Y ahí cuentan que la sinagoga esta la encontraron vacía, por supuesto, no había nadie. Eh, la sinagoga quedaba en la zona comercial y ellos estaban alojados en la ciudad. Tenían que caminar, había dos caminos. Había un camino donde estaba lleno de animales salvajes. Y el otro camino estaba lleno de otro tipo de animales salvajes, que eran los policías chinos que odiaban a los judíos, por supuesto, y que les hacían imposible el trayecto. El Rabbi Heskel Levinson, él iba por el camino de los animales, y ningún animal se le acercaba. Una vez lo acompañaba un alumno, y el alumno estaba temblando de miedo. Dijo, ¿qué? No, ¿cómo vamos a pasar por acá? Le dijo, agárrate de mi sobre todo. Lo agarró sobre todo y los dos fueron juntitos y pasaron con más bien. Y él pasaba todos los días por ahí. Pero bueno, él seguro. David Heskel Levinstein fue un rab muy, muy grande y, bueno, seguramente era la imagen de Hashem, seguro. Bueno, fuimos por cualquier parte, vamos a tratar de volver. Estábamos diciendo que no hablamos sobre los animales. ¿Por qué? Porque los animales entran en una categoría especial. Ellos fueron creados para servir al hombre. Para esto fueron creados los animales. De la misma manera como, a ver, que Moshe Kasher Medaberim al Adam, lo Medaberim lo al Begadim. De la misma forma que cuando hablamos sobre las personas, no hablamos sobre sus ropas, o no hablamos sobre sobre los objetos que ellos tienen. Hablamos sobre la persona en sí. Si yo tengo anteojos, los anteojos es para que yo vea mejor, ¿cierto? Pero no es parte que entre en una cuestión. La finalidad de Akadosh Baruj Hu en todo su mundo, ¿cuál es? Fue hacer a las personas y justamente en ese alejamiento que ellos tienen puedan hacer contacto con Hashem, desde ese alejamiento. Y ahora vamos a ver algo asombroso sobre esto. Que esta finalidad del acercamiento, de la conexión con Hashem, de nosotros que somos respecto a Hashem un ser tan insignificante, esto eleva a la persona y anula su condición, vamos a decir, su condición de persona para que tenga mucha más captación de la espiritualidad, mucho más que lo que su mente permite. Estamos hablando del profeta, cómo el profeta llega a la profecía. Lo que él va a captar está por encima de su entendimiento. Por eso él no puede estar consciente en el momento de recibir la profecía. Porque para poder alcanzar a Hashem, a ver, que de Yohal la sigue Hashem, él tiene que salir de lo que es su materialidad. Y esta no es la voluntad de Hashem. Hashem no quiere que nosotros nos elevemos de tal manera que perdamos nuestra condición de persona.
para poder alcanzarlo. Estos son los profetas. Los profetas que existieron en su momento, ellos salían de la condición de persona para poder llegar a la profecía. Pero Hashem no quiere esto de nosotros. En esta situación, nosotros vamos a llegar después de los 120 años. Después de los 120 años, cuando el cuerpo se separa del alma, ahí nosotros vamos a poder estar en una dimensión diferente. Nuestro alma va a estar en una condición diferente, pero mientras estamos vivos en este mundo, todo esto está contra la finalidad de Hashem. Porque Hashem quiere que nos contactemos con Él estando vivos y estando como estamos, así de materiales como somos, que nos contactemos con Él. Y esta finalidad parece como algo contradictorio. ¿Por qué? Porque no vamos a decir, a ver, Hashem no quiere que nosotros salgamos de nuestro cuerpo para contactarnos con Él, porque esto, bueno, por supuesto, esto es a los 120 años, esto es la muerte, sino que nos purifiquemos y siendo personas nos purifiquemos. No anular nuestra condición de persona, nuestra condición material, porque si no seríamos un ángel, pasaríamos a ser un ángel. Y Akadosh Baruj Hu no nos creó para ser ángeles. Ángeles tienen montones. ¿Para qué quieren más ángeles? La cima de esta finalidad, ¿se entiende algo? Sí, sí, claro. Sí, es interesante, ¿no? A mí me pareció muy interesante. Sí. Y todavía vamos a ver cómo todo resulta maravilloso. La cima de esta finalidad es justamente en esta situación nuestra de personas, una situación baja y oscura, la más baja y más oscura que existe en todo el universo, de ahí poder descubrir a Hashem con nuestros sentidos materiales, con nuestros ojos, con nuestras manos, bueno, el tacto sería el olfato, el gusto, no sé cómo se descubre todo eso, pero así. Y para esto Akadosh Baruj Hu, ¿qué nos dio? ¿Qué nos dio? A ver, fuerte. ¿Qué nos dio Hashem? ¿Qué nos dio Hashem para conseguir esto? Inteligencia. La Torah. Muy bien, no sé quién lo dijo, pero muy bien. Hashem nos dio la Torah. Con la inteligencia podemos hacer un cohete que va a la luna. Y esto no es lo que Hashem quiere. O a Marte, no sé dónde. Con la Torah, nosotros ahora tenemos la Torah que tiene una sabiduría suprema. Se puede describir el grado de sabiduría que tiene la Torah, no lo podemos describir, es imposible. Y tiene conceptos, todos conceptos que son conceptos que nosotros entendemos. Hashem nos dio la Torah que Él la escribió, que Él la creó, con su espiritualidad, no sé, con toda la santidad del mundo, pero nosotros la entendemos, estudiamos la Torah y la entendemos. ¿Por qué? Porque tiene nuestras palabras, tiene nuestros conceptos. La Torah habla de un toro que corneó a una persona, ¿no es cierto? Habla de una persona que le robó a otra y no le devolvió el dinero. Son todas cosas que nosotros manejamos, pero con todo eso tiene la santidad de Hashem. No entiendo por qué los ángeles no querían desprenderse de la Torah. Si todas las cosas que están escritas en la Torah no son para ellos. Esto es la defensa que usó Moshe. Y esto es la palabra de Hashem. La Torah es la palabra de Hashem y la voluntad de Hashem. Y nosotros podemos captar la voluntad de Hashem con la Torah. Así de simple y así de complicado. Complicado porque hay veces que leemos cosas y no las entendemos. Pero Baruch Hashem, tenemos Rashi, tenemos todos los comentaristas para que nos digan qué es lo que tenemos que entender.
de las cosas que leemos. Y esta es la cima de la finalidad a donde tenemos que llegar. Nuestros sabios dicen sobre esto en el Midrash, que son queridas las palabras de la Torá para Hashem más que todas las creaciones del mundo y más que todos los hechos de su mano, metafóricamente, todos los hechos que su mano creó. Y todo esto, como ya dijimos, que es la finalidad es captar y conectarnos con Hashem siguiendo como personas, no elevándonos más de lo que puede ser. Cuando el profeta descubre a Hashem, esto ya lo dijimos, él descubre infinitos conceptos muy potentes y que son desconocidos para él, y en ese momento aparece la claridad de la profecía, como dijo el Rambam, pero su personalidad desaparece, el control sobre sí mismo desaparece y lo catalogamos como loco al profeta en el momento que, si nosotros pudiéramos ver un profeta cuando está recibiendo la profecía, decimos, este hombre lo llevamos al manicomio directamente. Él pierde su personalidad, pierde su control, pierde su inteligencia y también pierde su oscuridad, o sea, pierde su condición de persona. Y todo esto lo necesita perder, ¿para qué? Para recibir la profecía. Y como dijimos, las cosas no van juntas. No podemos ser una persona y ser un profeta, salvo Moshe Rabenu, que está en una categoría muy especial, pero nosotros no podemos, si nosotros pudiéramos llegar al grado de profecía, no podemos mantener nuestra materialidad, estar parados sobre nuestras piernas, poder ver con nuestros ojos de materia, junto con la captación de lo divino. Y en cierto punto, el profeta se pierde a sí mismo y por este motivo se acerca un poco más a la categoría de ángel. Así dice el Rambam, no lo podemos decir nosotros. Su alma se mezcla llega a la categoría de los ángeles. Así escribió el Rambam. Y tal vez esta sea la cima de la categoría donde se llega en el momento de la muerte, a los 120, tal vez. Pero en la práctica esto está contra la finalidad de Hashem. Dijimos que Hashem quiere que nosotros nos contactemos con él desde nuestro lugar, no desde el lugar del profeta. Y para esto Hashem creó el mundo. Por eso el profeta no queda en la condición a la que llegó. El profeta recibe la profecía y después vuelve. Después se despierta y vuelve a ser la persona que era hasta ese momento. Ya no es más el loco, ahora está tranquilo, se calmó, se curó, y ahora ya no escucha más profecías. La profecía ya la escuchó. Y para transmitir la profecía, él necesita despertar. Y ahora tiene que describir lo que él vio con esa claridad tan potente, pero lo tiene que describir con los sentidos que él tiene ahora. Con su cuerpo, con su boca, con su oído, con su vista, él tiene que describir lo que él captó. Y ahí aparece el problema. Dos profetas pudieron haber recibido la misma profecía, pero ahora tienen que describirla de qué forma,
Diferente. Cada uno con su sentido, y toda persona tiene sentidos diferentes. Toda persona ve las cosas de distinta forma. Toda la persona huele de distinta forma, siente olores de distinta forma. Una persona puede decir, uy, qué rico perfume, y otra persona sale corriendo. ¿Cierto? Por eso hay distintas clases de perfumes, por eso hay distintas clases de personas. Nosotros vemos que una persona se casa con otra, y uno ve y dice, no, esta chica tan linda, ¿cómo se casó con este pescado? Pero para esta chica tan linda, el hombre es el hombre más lindo del mundo. Pero para otra no. Y lo mismo pasa de hombre a mujer. Y también los caracteres, no solamente el aspecto físico, en los caracteres, en la voz. A uno le gusta la voz de una persona y a otro le espanta la voz de la persona. Uno dice, uy, parece que esta persona se bañó recién, mira qué rico huele. Y otro dice, apesta, no me puedo acercar. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos son diferentes. Cada uno siente de forma diferente. Siente, capta las cosas de forma diferente. Si alguien tiene que echarme de acá, me echa sin problemas. No me voy a negar si me tienen que echar porque apesto o porque por alguna cosa por el estilo. Me bañas un rato, pero uno no sabe. Bueno, no, pero por eso aclaramos todo esto, ¿no es eso? Bien. Nosotros encontramos ahora que cuando se transmite la profecía con los sentidos humanos, vamos a decir, esto viene a ser como un reflejo de la profecía. Acá trae aspacalaria, dice acá en hebreo, una palabra que debe estar sacada del latín, supongo. Aspacalaria. Viene a ser como algo como la vista a través del espejo o a través de un vidrio o de un lente. Aspacalaria es como un reflejo, algo así, se puede explicar. Después lo buscan en el diccionario a ver qué dice. Aspacalaria. Pero es como una visión que no es clara como la profecía. Cuando el profeta transmite su profecía, la profecía que él recibió con una claridad potentísima, ahora esa transmisión ya no es tan clara. ¿Por qué? Porque el profeta lo transmite con sus sentidos de persona, no con sus sentidos de profeta. Desde luego esa es la diferencia con Moshe Rabenu, porque Moshe Rabenu está como persona y como profeta al mismo tiempo, y cuando transmite la palabra de Hashem tal cual. Por eso no hubo otro profeta ni va a haber como Moshe Rabenu. Y como escribió el Maril Diskin, ¿qué dijo? A ver, ¿qué dijo? A pesar de que la profecía viene de mundos superiores, con todo eso, la visión, al ir descendiendo, se va haciendo material. Eso que era algo puramente espiritual, se va materializando, hasta que la explicación se encuentra al alcance de todas las personas en este mundo tan bajo, a través de los sentidos del profeta, de los sentidos materiales del profeta. Y el profeta observa su alma y sabe la respuesta verdadera, pero no tiene cómo transmitirla. No tiene la forma de transmitirla. Él la transmite a través de sus sentidos. Es como si nosotros de repente vemos algo a través de un vidrio de color. ¿Sí? Todo lo que vemos, lo vemos de ese color. ¿Cierto? Ponemos un vidrio que tenga una tonalidad de verde, todo lo que está del otro lado es verde. De esa manera, el profeta transmite. Y no podemos decir que si dos profetas dicen cosas diferentes, que alguno mienta. Seguro que no. Seguro que no. Caso ya lo decir así. La verdad se mantiene en este mundo oscuro, que ayer nirsham apitaron benasho. De la misma forma que esa
profecía está escrita, vamos a decir, en el alma del profeta, pero los elementos que él tiene para transmitirla son diferentes. La profundidad con la que el profeta, él capta la profecía en el momento que la profecía se transmite, cuando Hashem le transmite la profecía, dijimos que es súper clara, súper precisa y única. Y esto nosotros, como si yo ahora estoy viendo acá que esto es un vaso, ¿no es cierto? Nadie me puede decir que esto no sea un vaso. ¿Quieren pruebas de que sea un vaso? No hace falta ninguna prueba. De esa manera el profeta ve las cosas. Lo que... pero esto es oscuridad completa frente a la claridad de la profecía. Por más que yo estoy seguro, 100%, que esto es un vaso, la profecía es mucho más clara, mucho más fuerte. Aprovechar para tomar algo. Y esta claridad que ve el profeta, o que ven los profetas, es la profecía en sí. Pero la explicación de la profecía, como dijimos, no puede traducirse por cuanto que nuestros sentidos no pueden captar esa claridad. Está por encima de lo que nosotros podemos entender. Y esto es la visión, esa visión como si fuera con un vidrio de color delante que transforma las cosas. Y por eso cada profeta puede explicar la misma cosa de formas diferentes, aunque es exactamente la misma. ¿Todo esto por qué? Porque nosotros no tenemos forma de alcanzar semejante altura y estamos desconectados o sea, esto está desconectado de nuestra posición en el mundo. Ahora el Rab Pinkus, él quiere contarnos algo que tal vez no tiene tanta relación con el tema, pero digno de mencionarlo aquí. Está escrito en nuestros libros sagrados que había un rey que envió a un pintor o a un escultor, no sé si le dice acá que es un artesano, ¿cómo se dice? Un artista. Un artista lo envió para que él dibuje o esculpa, ¿no? Esculpa la figura, el rostro de Moshe Rabbeinu. Este artista fue al desierto y lo copió a Moshe. Lo copió a Moshe Rabbeinu. Lo trajo con el rey y el rey reunió a todos sus sabios para que le digan, de acuerdo a su sabiduría, qué es lo que ellos leían en el rostro de Moshe. ¿Qué características ellos veían en Moshe Rabbeinu? Le dijeron los sabios que de acuerdo a la obra de arte, veían un hombre de cualidades muy bajas, despreciables. Mushhatot. Mushhat es algo terrible. Y solamente veían defectos. Es lo único que ellos podían encontrar en esa figura era defectos que ellos podían leer en el rostro de Moshe. El rey se asombró muchísimo y él mismo fue al desierto y fue a preguntarle a Moshe Rabbeinu qué significaba todo esto. El rey fue a preguntarle a Moshe. ¿Qué le contestó Moshe Rabbeinu? Que sí, que es verdad, que su naturaleza era muy baja, pero él trabajó sobre sus cualidades y se completó, se mejoró hasta llegar a lo que es Moshe Rabbeinu. Porque si las cualidades
hubieran sido buenas desde un principio, entonces no sería ninguna cosa llegar a una categoría alta. Si él ya nació Moshe Rabenu, entonces, ¿qué nos queda a todos nosotros? Nuestros sabios dicen que cualquiera de nosotros puede llegar a ser Moshe Rabenu. ¿Y cómo? Si Moshe Rabenu nació así, nosotros no nacimos así. ¿Cómo puede ser una cosa así? Moshe Rabenu dice, así le contestó. Hasta acá el relato. Rabbi Yoshua Leib Diskin, Secretario de Librajá, dice que este relato es todo mentira. Mentira y falsedad. Por eso, dice Rapinkus, yo también puedo darme el lujo de decir que esto es mentira. Primero, no es posible que un artista vaya al desierto a copiar el rostro de Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, ¿quién está despierto para contarme? ¿Por qué un artista no puede ir al desierto a copiar el rostro de Moshe Rabbeinu? ¿Por qué? Porque soy idolatría. No es una persona judía. Okay. ¿Qué problema? ¿Cómo lo va a ver? El rey que pidió que hagan una estatua o una pintura de Moshe Rabbeinu, no era judío. Él quería... No estaba muerto. El artista fue al desierto, donde estaban todos los judíos durante 40 años, y él fue, se acercó a Moshe Rabbeinu, y le dijo, a ver, ponte así, mira a la derecha, mira a la izquierda, mira para arriba, hazme una sonrisita. ¿No? Sonríe. Claro, di whisky o no sé qué, otra cosa. Bueno, ¿qué? ¿Está bien? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dice que no puede ser Rapinkus? Él nos va a decir varias cosas. Dice, ¿cómo es posible que este rey, que este escultor haya ido al desierto? ¿A nadie se le ocurre? A nadie se le Por el ocurre. resplandor de Moshe Rabbeinu, de su cara. ¿Cómo? De Well. ¿Cómo? No te escuchamos, o yo no te escuché. Porque la cara de Bueno, Moshe pero se Rabbeinu puede resplandecía. poner lentes oscuros, se puede poner anteojos de sol, el artista, ya él va a ver de qué forma lo va a copiar. Bueno, dice acá Rapinkus que no es posible que el artista este vaya al desierto, tampoco el rey. En la historia cuenta que después el rey fue a hablar con Moshe Rabbeinu a preguntarle qué quiere decir todo esto. No puede ser, ¿por qué? Porque está escrito en forma explícita en el Midrash que las nubes del honor rodeaban al campamento de Israel. Ni siquiera Yitro cuando va al campamento, si no lo sale a recibir Moshe, Aarón y los ancianos, el mismo Yitro no podía entrar al campamento. Las nubes no permitían, eran como una barrera, como un enrejado eléctrico. Nadie podía pasar. Entonces, seguramente que este rey o este artista, ninguno de los dos, podían entrar ahí. Segundo, hay un versículo también explícito que habla sobre esto. El versículo en el Sefer Shemot dice, cuando nace Moshe Rabenu, sobre el resplandor, dice, Batere Otoki Tov, y los padres vieron que era bueno. Y dicen nuestros sabios en el Midrash, y yo me fijé que también lo dice Rashi, fui a ver el versículo, a ver qué decía, y Rashi dice que cuando nació Moshe Rabenu, la tienda donde nació se llenó de luz, o la casa donde vivían los padres se llenó de luz, es decir, que en su niñez ya estaba en una categoría muy alta para que la casa se llene de luz. No cualquiera podía llenar la casa de luz. Hay quienes dicen también en el Midrash que Yaldai Shah Ahat, así es el Midrash, una mujer en Egipto tuvo familia y nacieron 600.000 de una sola vez. Nosotros sabemos que 6 nacían, ¿no?
En cada parto nacían 6 chicos. O en cada parto, no, en cada embarazo, vamos a decir. Nacían 6 bebés. Así se multiplicaron en Egipto. Pero acá el Midrash habla de 600.000 en un solo embarazo. Y Yaldá quiere decir que parió en forma delicada, elegante, que tuvo familia, vamos a decir. En la Argentina parió no es una buena palabra. No sé en otros países. Y había un alumno ahí que se llamaba Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yossi, que él dijo, ¿cómo puede ser una cosa así? ¿De dónde sacamos algo así? 600.000 en una sola panza. Y dijo, esta es Yocheved, que tuvo a Moshe Rabenu, que pesa como 600.000 de Israel. O sea que solamente a Moshe Rabenu lo tuvo. Quiere decir que Moshe no nació como el rey supuestamente le fue a preguntar, y Moshe le dijo que él nació una persona baja y terrible, y trabajó sobre sus modales. Puede ser que haya trabajado sobre sus cualidades Moshe Rabenu, seguro que trabajó, pero nació iluminando la casa y los padres vieron que era bueno, y aparte que nadie podía ir a verlo a Moshe Rabenu, o sea que este artista no existe, este artista que lo pintó tampoco existe. En el momento que nació, él ya, la grandeza que tenía equivalía a 600.000 personas. Y así también nos dice otro Midrash, que le dijo Moshe Rabenu al ángel de la muerte que quería llevarse su alma. Le dijo, yo soy el hijo de Abraham y salí del vientre de mi madre ya circuncidado. Y no hubo necesidad de Brit Milá. Y va a llegar el día en que, hubo Beyom Shenolanti. Y cuando llegó el día en que nací, Matzati Pikon Pe Be Alachti Be Ragli, el día que nací, yo me levanté y fui con mis piernas y hablé con mi papá y mi mamá, el día que nació. Así es un Midrash. Inclusive leche no necesité tomar, y cuando tenía 3 meses, cuando tenía 3 meses, yo afirmé que en el futuro iba a recibir la Torá de nuestro padre de dentro del fuego. Esto lo dijo Moshe Rabenu, se lo dijo al ángel de la muerte para que el ángel de la muerte no se lo lleve. Y todas estas cosas asombrosas, ¿no es cierto? Que Moshe nació y empezó a caminar y habló con los padres, todo. Bueno, que no amamantó, después vimos que sí amamantó, ¿no es cierto? Porque cuando se lo llevó Batia, hubo que buscar a la madre para que le diera de lo mamante. Bueno, pero es un midrash. Entre los midrashim no decimos que hay contradicción, decimos Elu, Be'elu, Dibre Elohim Haim. Así se dice sobre las palabras midrash. Tanto esto como esto es la palabra viva de Hashem. Nosotros no entendemos, pero así es. Por eso podemos afirmar que ese relato del rey, del escultor y del pintor es todo mentira. Aparte de todo, hay una tontería muy grande en ese relato. Viene una persona y pregunta, ¿cómo puede ser que los científicos consiguieron enviar cohetes al espacio, a la Luna, a Marte, más lejos? Ahora sacaron una foto, dicen que ahora sacaron una foto del universo mucho mejor. Lo habrán visto todo, ¿no es cierto? Hay una foto que un nuevo telescopio sacó una foto que es mucho mejor a todo color del universo, y ahí se puede ver el origen del universo. ¡Qué bárbaro! Wow. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
Que lo verán allí. ¿Qué es lo que verán ahí? El mono de Darwin puede ser que vean. No sé, algunas cosas. No sé qué verán ahí en eso. Bien. Pero ¿cómo puede ser que, vamos a hablar de años atrás, cuando Rav Pinkus hablaba sus disertaciones, ¿cómo puede ser que el hombre haya mandado un cohete que llega a la luna, al espacio? Le contestaron, ¿cuál es el problema? Nosotros podemos construir un edificio bien grande, muy alto, y desde ahí tirar el cohete. Ya está más cerca de la luna. No está tan lejos. Una cosa es mandar un cohete desde aquí, desde la Tierra, desde el Kinneret, que está bajo el nivel del mar. Y otra cosa es subirme al Everest, que está no sé cuántos metros, mucho más alto, y desde ahí tiramos un cohete y es más fácil llegar a la luna desde ahí. Está más cerca. Por eso no hay ningún problema. Gracias al lugar donde nosotros lanzamos el cohete, que es un lugar muy alto, ahora ya estamos mucho más cerca de la luna. Para entender un poco sobre la figura de Moshe Rabenu, hace falta decir que él comenzó de cero y llegó a donde llegó. Es una pregunta. ¿Hace falta esto? ¿Decir que él no era nada o que él era no cero, era menos todavía? ¿Más abajo todavía? Podemos decir que Moshe Rabenu no nació con cualidades despreciables, que haya nacido con cualidades buenas, pero lo asombroso es que llegó a donde llegó. Esto es lo asombroso. Pudo haber nacido con muchas cualidades buenas, pero él llegó a un nivel que nadie más pudo llegar. Y para llegar a esa categoría tan elevada, para poder hablar con la divinidad, cara a cara con Hashem, todos los méritos, todas las buenas cualidades que él pudo haber tenido cuando nació, todo esto no alcanza para llegar hasta donde él pudo llegar. No puede alcanzar. Y no vamos a decir, a ver, ¿qué dice acá? Lo son amalash el Moshe Rabenu. Dice, esta no es la virtud de Moshe Rabenu. Después de que nació, a ver, ¿qué es esto? Después que nació en el año, ¿qué es esto? No entiendo qué dice acá. Después de que nació en el año Ei, Alpaim, Tafshin Mentet, Asher Abad al Amidot Shelo Be Niesadik. Ahora entendí, no. Leí mal, en vez de decir, en vez de leer Ejad, leí Ajer. A esta hora ya se parece la Dalet a la Resh. Bueno. No podemos decir que esta sea la categoría de Moshe Rabenu. Una persona que nació hace unos años, vamos a decir, y que trabajó sobre sus cualidades y se hizo una persona justa, esto es categoría, esto es una virtud. ¿Por qué? Porque para este rey que habla sobre el artista o la persona que contó esto, que inventó este relato, para él esto es una virtud que Moshe Rabenu, describirlo como una persona de bajas cualidades y todo, y que Moshe Rabenu le explique a él que él trabajó sobre sus cualidades. Pero en verdad, que Moshe Rabenu nació como una persona justa y grande, comparado con 600.000 personas, y que cuando nació ya él hizo que se llene toda la casa de luz. Esto es ya un comienzo diferente, por supuesto. Y solamente después él empezó su trabajo
un trabajo de elevación que nosotros está por encima de todo lo que nosotros podemos entender. Y así él llegó a la cima, llegó a una cima muy, muy tan alta que nosotros no podemos entender qué es. Yo tenía preparado muchas cosas, pero estamos todos muy cansados. Solamente vamos a decir algo muy cortito que tiene que ver con fe, con la fe, por supuesto. De esto hablamos hoy. Hay un dicho de nuestros sabios que dicen: todo el que escucha mi voz, el que así dijo Hashem, toda persona que escucha mi voz nunca va a perder. Y también esto se dice sobre los sabios. Creo que el Pirkei Avot dice que todo el que escucha la palabra de los ancianos nunca pierde. En la discusión de Korah, que leímos hace 2 o 3 semanas, que discutió con Moshe y Aarón, la Torá nos habla de la vara de Aarón. La vara de Aarón que florece y que de ella salieron almendras. Preguntan nuestros sabios: ¿por qué almendras? ¿Por qué no salieron bananas? ¿Por qué almendras? Dijo, esto se explica, dice así el Rabbe Elimelech Biderman, Shlita, de acuerdo a las palabras de nuestros sabios, que hay almendras que cuando empiezan a crecer son amargas y al terminar de crecer se hacen dulces. Y otras almendras, usted sabe de eso, ¿no? Sí, de cosas de este tipo de comidas y estas cosas. Hay otro tipo de almendras que cuando empiezan a crecer son dulces y terminan siendo amargas. Almendras hay que tener cuidado para comprar, porque hay algunas que empiezan creciendo amargas y son dulces y otras al revés. Akadosh Baruj Hu quiere enseñarnos, y por eso de la vara de Aarón crecieron almendras, que con esta vara de almendras, dice, esta es una señal para los hijos de Israel. Si una persona te hace un daño, una persona viene y me hace algo, o viene a discutir conmigo, y yo aprendo a quedarme calladito, no contesto. Me dicen algo, pero yo puedo contestar, tengo para contestar, no es que no tengo para contestar, tengo para contestar y para decir mucho más, pero me quedo callado. Me trago las palabras, me fortalezco sobre mi inclinación natural de devolver y devolver con fuerza, porque yo soy fuerte, entonces puedo devolver más. Esto puede ser amargo en ese momento. Yo puedo sentir una cierta amargura de que me están agrediendo y yo no contesto. Pero al final, esto va a ser una cosa muy dulce. Y si yo no puedo enfrentar la prueba y contesto, si me dicen una, yo tengo que decir 2, ¿no es cierto? Para no quedarme corto. Tal vez al principio eso va a ser muy dulce, porque voy a disfrutar de que, ahora, ¿qué me vas a decir? Ahora no tenés nada que decir. Me dijiste una, yo te dije 2. Pero al final esto va a ser una cosa muy amarga. Y así escribió el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, en la explicación de las Mishnayot, en el Tratado de Avot. Bese nire leayen leain. A ver, mejor semán o mejor macón. Dice, esto es algo que hay que profundizar en todo tiempo, en todo lugar. Que toda la persona que Shekol Mishe Yase Araot Beyehadesh Mine Abel o Pachtuyot o Asmo Yasiru Nesek Meta Araot. Toda persona que haga un mal o renueve todo tipo de cosas malas, él va a conseguir recibir ese daño, como si fuera un boomerang. Va a recibir el mismo daño, el mismo mal que él trató de dar a otra persona. Y la persona que comienza haciendo un bien, haciendo funcionar el bien sobre las cosas buenas,
le va a llegar a él también una buena finalidad, de acuerdo a lo que le picheu ilmat dabar sheyase lo de sulato, de acuerdo a lo que él hizo a su compañero. Y sobre esto está escrito, a ver, Belashon HaKatuv Base Jajam Meod Ki Poel Adam Yeshalem Lo, que la actividad de la persona le paga a él. Todo lo que con nosotros hacemos las cosas, Hashem nos manda esas mismas cosas que nosotros hacemos. Cuando nosotros hacemos un favor a alguien, eso es lo que tenemos que saber. Cuando hacemos un favor, cuando hacemos un bien, el primer beneficiado somos nosotros mismos. Somos el primero que recibe el beneficio. Siempre va a ser para nosotros. Nosotros lo queremos hacer por los demás, pero nosotros vamos a ser los primeros beneficiados.